Todos sabemos que ayer tuvieron lugar las elecciones. Se preveía que podía ganar Lula da Silva, no vamos a decir holgadamente, pero sí que no iba a ser necesario quizá realizar una segunda vuelta, porque los sondeos hablaban de que ganaba entre 10 y 15 puntos más Lula, y al final no ha sido así. Es mucho más corta la distancia y por ello pues habrá que esperar en Brasil una segunda vuelta que, si no me equivoco, se hace en 2 semanas, creo que es. Lo cual me parece, la verdad, un poco extraño el esperar 2 semanas. No lo veo tan necesario. Aquí al final, como en España es distinto, en España es a una única vuelta. Pero bueno, en caso de que no se haga gobierno, evidentemente, como pasó esta última vez, pues se vuelven a hacer votaciones, pero no va por vueltas. Muchos países utilizan este sistema de vueltas, de 2 vueltas, perdón, y Brasil es uno de ellos. Así que estaremos esperando a ver, a ver qué nos depara las elecciones brasileñas, en las que parte como favorito aparentemente Lula. ¿De acuerdo? Y es que aquí el país hizo un seguimiento en directo. Yo ayer quería hacer un directo en Twitch, pero no me dio por los tiempos y ya llegué cuando estaba casi todo escrutado. Hubiera podido empezar a hacer el directo, entonces decidí no hacerlo. No hay más. Aquí vemos que Lula da Silva ha ganado con el 48,4% frente al 43,2% del que es actualmente presidente, de Bolsonaro. La cuestión aquí es que si tú no llegas al 50%, hay que hacer una segunda vuelta. A ver, mientras más se vota, más democracia. Pues entonces aquí hace poco tuvimos una buena de democracia, ¿eh? Pues aquí es así, que si no llegas al 50% y tienes esa mayoría absoluta, hay que hacer una vuelta. No es como, por ejemplo, yo sé, el sistema argentino, que también puede haber segunda vuelta, pero es más fácil que no la haya, porque con que superes, no sé si es el 40 o el 45%, pero le saques X puntos al segundo, ya no hay que hacer. Pero bueno, aquí lo hemos visto, 99% del voto escrutado. Hay que recordar que en Brasil había dos grandes candidatos, dos principales. El partido de Lula y el partido de Bolsonaro. De hecho, ellos dos como caras visibles máximas de esos dos extremos. Una sociedad brasileña que a estas elecciones se ha presentado extremadamente polarizada. ¿De acuerdo? Bastante en las antípodas el uno del otro, y los que iban a acumular casi todos los votos. De hecho, han acumulado, lo ponía aquí, como el 91% de los votos aproximadamente. 91,6 si hacemos el... O sea, imaginaos, entre ellos dos. Eso que se presentaban, no sé si 12 candidatos o 11 candidatos, yo más o menos. Pero en cambio ellos han aglutinado casi todos los votos. Es una victoria moral para Bolsonaro porque, como digo, las encuestas daban por vencedor bastante claro a Lula da Silva, pensando que podía no haber segunda vuelta. Pero claro, habiendo ganado ya el candidato de izquierdas la primera vuelta por al final un porcentaje bastante significativo como un 5,2, la verdad es que es de cabe esperar que sea Lula al final el que logre hacerse con la presidencia. Pero bueno, ya han llegado más lejos de lo que en principio se preveía. Bolsonaro, sobre todo, ha dado un giro muy importante en el voto exterior, porque en el voto exterior se daba como favorito a Lula, y en cambio se ha sorprendido y ha ganado Bolsonaro. Aproximadamente, no sé si un 52% ha tenido del voto fuera de Brasil. Y, y eso es bastante significativo. Aquí lo dice Bolsonaro, uno de los principales objetivos fue alcanzado ayer. El candidato ultraderechista y actual presidente, Jair Bolsonaro, ha dicho que uno de los principales y más decididos objetivos fue alcanzados ayer, en referencia a las victorias conservadoras en el Congreso. El Partido Liberal tendrá las mayores bancas en la Cámara de Diputados y el Senado. Eso sí que es cierto, ya ha colocado en esas cámaras a sus hombres de confianza a Bolsonaro. Y aquí vemos también, por cierto, que ha aumentado la presencia femenina en Brasil. Y aquí lo vemos, las claves que nos las indica el país. Segunda vuelta, ninguno ha logrado votos suficientes, como yo había ahora comentado, para sentenciar y para poder gobernar con claridad. Por lo que sea necesario esa segunda vuelta. La fortaleza de Bolsonaro dice que su desempeño ha sido mucho mejor de lo que las encuestas pronosticaban. También lo que yo he comentado, que en principio Bolsonaro no se esperaba que pudiera llegar a esa segunda vuelta. Se esperaba que Lula da Silva ganara de primeras.
y ha quedado a 5 puntos de Lula. Lo que yo he comentado también antes, los sondeos lo colocaban entre el 10 y 15 puntos por debajo. Y solo han sido 5,2. Fallan las encuestas. Durante meses Bolsonaro y sus seguidores han machacado con que los sondeos subestimaban su fortaleza, como ocurrió en 2018. Y es verdad, y tenían razón. La verdad es, no recuerdo en 2018 cómo fue la cosa. De hecho, yo sí a Bolsonaro lo conocí ese mismo 2018. Recuerdo que un día que estaba yendo a la universidad por la mañana y comentaron que uno de los candidatos a la presidencia de Brasil, ultraderechista, había sido apuñalado, estaba haciendo un mitin o algo así. De ahí me enteré de la existencia de este señor, hace ya 4 años. Y lo que ha dado por culo hasta ahora. Triunfo en Sao Paulo. Cuando nadie lo esperaba, Bolsonaro ha ganado con holgura en el estado más rico de Brasil, en Sao Paulo. Pero sí que es cierto que en Río ha ganado en Río, en Brasilia, y no me acuerdo dónde más ha ganado. Eran sitios importantes, ha ganado Lula. Un congreso a la derecha. Que me voy. El próximo presidente de Brasil, cualquiera que sea, tendrá que gobernar con un Congreso Nacional claramente conservador. Eso sí que es cierto. En las cámaras ha salido ganando Bolsonaro, según dicen, que es el que ha podido colocar mejor a sus hombres. Por tanto, ahí sí que es cierto que pase lo que pase en la segunda vuelta, parte con ventaja Bolsonaro. Y recuento en 5 horas. Aunque Brasil es el doble de grande que Europa y su electorado supera los 156 millones, las urnas electrónicas llegan hasta el último rincón, incluidas las aldeas de Amazonia. Esto es muy interesante porque desde 1996 Brasil tiene un sistema de voto electrónico. De hecho, muchas veces ha puesto Bolsonaro en duda todo el tema de lo limpias que pueden ser las elecciones, de si podía haber amaño o no, de que no se fiaba de cómo del recuento de votos, pero en cambio es un sistema bastante fiable y sólido que lleva dándole a Brasil buenos resultados desde el 96. Y tienes opción de votar si tienes 16 o 17 años. Si tienes 18 a 69 años, tienes que votar obligatoriamente. Y si tienes más de 70 años, también pasa a ser, como cuando tienes 16-17, opcional ese voto. Y también, si eres analfabeto, creo, también tienes opcional el voto. Lo que no sé, la verdad, es cómo lo hacen. De acuerdo. Al final, Brasil fue uno de los grandes países, porque al final no es una potencia mundial, pero es un país con muchísimo peso internacional. Fue uno de los países que se apuntó a esta moda de los populismos de ultraderecha, también a la par con Donald Trump. De hecho, Bolsonaro y Donald Trump se llevan especialmente bien, se lanzan muchos piropos el uno al otro. Se lo lanzaban más cuando Donald Trump en su momento era presidente y coincidió en legislatura con Jair Bolsonaro. Y al final tienen muchos puntos en común, de ese tema de ser en lo social mucho más de derechas y sobre todo su amor por las armas. También hay que tener en cuenta que primero Donald Trump viene del país de las armas por excelencia, Estados Unidos, y Jair Bolsonaro es no solo de derechas y que confían en el derecho a portar un arma para defenderse, cualquier civil, sino que también es ex militar. Él estaba en el ejército brasileño, por tanto, pues tiene más quizá esa visión de las armas más positiva que alguien que no haya vivido de primera mano, pues el estar en contacto con ellas, como es el caso del ejército. Aquí, ¿cuándo es la segunda vuelta y cómo funciona? Vale, como aquí lo que yo comentaba, ninguno de los candidatos ha superado el 50%. De este resultado se desprende la necesidad de realizar una segunda vuelta. 30 de octubre. Yo había dicho 2 semanas, pero no, son 4 semanas. Uf, quien obtenga más. Y por cierto, evidentemente en la segunda vuelta, todos los demás candidatos que no sean Bolsonaro y Lula no participan. O sea, es como una especie de para desempatar, ya que no ha habido una mayoría absoluta, pues los dos finalistas, por decirlo de alguna forma, como si fuera una competición deportiva, los dos finalistas realizan esa votación final. ¿De acuerdo? Y no sé si ponía aquí lo que yo he comentado de. En esta segunda golacita tendrá lugar 4 semanas después de la primera, sí. Claro, quedan eliminados de la carrera Simón Tebet y Ciro Gómez, que fueron terceros y cuartos. Y volverán a votar el día 30.
Aquí, Lula se impuso en 14 estados brasileños y consiguió la confianza del voto exterior, mientras que Bolsonaro venció en 12 estados, incluidos Sao Paulo, Río de Janeiro y Brasilia. Pues lo he dicho yo al revés. Me he confundido, perdón. El que ganó en las ciudades importantes fue Bolsonaro y el que ganó en el voto exterior fue Lula. Aún así, en el voto exterior, bueno, es lo que pone aquí, pero yo había leído que en el voto exterior sí que había salido vencedor Bolsonaro. Eso sí, Lula da Silva era el que se esperaba que iba a ganar el voto exterior. Y sé que Bolsonaro ha sacado más de lo que esperaban. No sé si al final Lula da Silva acabó ganando en ese voto exterior. En el voto de la gente brasileña que reside fuera del país. Pero si lo pone ahí, pues evidentemente será verdad. Yo es que había leído otras cosas, pero... ¿Por qué recibió Lula da Silva una condena en prisión? De acuerdo, aquí quiero pasar a hablar de una de las cosas que más se ha hablado en esta campaña de Brasil, que es el hecho de que Lula da Silva estuvo en la cárcel, se pasó 500 días en la cárcel, estuvo más de año y medio, o estuvo año y medio aproximadamente. ¿Y por qué fue a la cárcel? A ver, su partido, el Partido de los Trabajadores, fue antes de Bolsonaro el partido que gobernaba. Y... uy, se me va esto. Era el partido que gobernaba. Y tuvo muchos casos de corrupción, se investigó a mucha gente de ese partido por la corrupción. De hecho, el tema de corrupción también es un arma arrojadiza muy recurrente por parte de la derecha brasileña. Y el Lula da Silva fue uno de los que fue investigado. ¿De acuerdo? Fue investigado y fue declarado culpable. Lo juzgó su caso, lo juzgó un juez que se llamaba Moro. No me acuerdo ahora mismo del nombre de pila, de apellido se llamaba Moro. Y fue enviado a prisión, fue condenado, estuvo fuera de prisión hasta que tuvo que ingresar, se resistió a ingresar pero solo un día, después aceptó entrar en prisión, siempre había defendido su inocencia, eso sí que es cierto, y al final lo tuvieron que soltar porque él denunció que el juez que lo había juzgado no lo había hecho de una forma imparcial. Y evidentemente en Brasil, como país democrático, hay que garantizar que los jueces actúan de forma imparcial. Pero según dictaminó la justicia, el señor Moro no había... Voy a buscar de hecho su nombre. Sergio Moro, vale. El señor Sergio Moro había actuado de una forma desleal y no había utilizado bien su cargo como juez, cargo de esa importancia. Por tanto, Lula da Silva fue liberado. Ojo, ¿significa esto que Lula da Silva no realizó los actos por los que se le juzgan? No, no significa esto. Lo que significa es que la condena no se hizo por un juez que tuvo la imparcialidad necesaria y que debe tener un alto cargo de la justicia como es un juez. Por tanto, el tema no está claro si será culpable o no, porque al final Lula no es, no se ha declarado inocente, no se le han retirado los cargos que tiene, pero es cierto que se le ha liberado porque de momento la condena que tenía no es válida porque este señor actuó sin la imparcialidad que debería. Así que el resumen es fácil. Aún no se sabe si es culpable o no de esos cargos de corrupción que se le achacan, pero lo que sí que está claro es que esa condena que tenía se hizo por un juez que no fue imparcial como debería haberlo sido. De hecho, aquí tengo Sergio Moro, el ex juez. Fueron los dineros que van provocando. Sí, no, en política los dineros siempre van provocando. Al final los pobres son víctimas del consumismo y de la sociedad que les hace inclinarse por robar. Ha habido muchos casos de corrupción, hay mucha gente sentenciada en el Partido de los Trabajadores de Brasil, pero el caso de Lula da Silva, pues en ese aspecto es distinto. Sergio Moro, el ex juez que encabezó una persecución política contra Lula, consigue un escaño en el Senado de Brasil. Esto me lo he dejado y es muy importante, no sé ni cómo me lo he dejado. Que este señor, este juez, luego se ha metido al partido de Bolsonaro. Claro, ahí ya empiezan las cosas a sonar peor, quiero decir. Si tú te metes al partido de Bolsonaro es porque evidentemente tienes unas tendencias muy de derechas. Y de hecho tan de derechas que has acabado en el partido de la principal oposición de derechas al que era en ese momento el gobierno
el gobierno de Brasil, de Lula. Y eres el que estuvo encargado de juzgar a esa persona. Porque si tú me dices que Sergio Moro ha juzgado mal porque es muy de derechas, te digo, bueno, a ver, será muy de derechas, pero es juez. A lo mejor sí que he tenido esa imparcialidad en su trabajo. Pero no es solo eso. Sino que además luego va y se une al partido de Bolsonaro. Lo cual ya es más sospechoso. Pero yo insisto, no se sabe si, o sea, que Lula da Silva haya sido liberado y su condena no sirva, no sea válida, mejor dicho, no es porque se sepa que es inocente, sino porque el procedimiento de cómo se le ha juzgado no se ha hecho con imparcialidad. Que es que esto es muy importante y quiero matizarlo mucho porque luego yo cuelgo fragmentos de esto en YouTube o en TikTok o tal y la gente viene a decirme que si soy un siervo del poder y que mis jefes están contentos. De hecho, una vez, por ejemplo, cuando hablamos del Gazprom, del gasoducto que daba gas Gazprom, que era de el Nostram, que no me salía el nombre. Cuando hablábamos del Nostram, yo hablé de las dos teorías que existían, de que Estados Unidos tenía pros y contras para destruir el Nostram y de que Rusia tenía pros y contras para destruir el Nostram. Yo dije que no tenía ni idea, porque evidentemente no tengo ni idea, pero yo pues expresé un poco el a favor y el contra. Subí los dos vídeos a TikTok, uno hablando de la teoría de es Estados Unidos y otro de Rusia, puramente informando. Yo no tengo ni idea ni opiné. Y me llovieron de un lado y de otro cosas de, sí, claro, cómo se ve, nota que eres protanista cuando decía que era Rusia. O uno con el de Estados Unidos me dice, tus jefes te tienen que pagar bien, porque no sabe que soy un pobre desgraciado que no cobra nada por hacer esto. Bueno, a lo mejor ahora sí que cobro un poco por los anuncios, gracias a vosotros por haberme hecho afiliado. Moro quiso presentarse a las presidenciales, pero finalmente su partido, Unión Brasil, descartó su nombre. Se impuso con 33,7% de los votos por el estado de Paraná. Y así es como este señor, fijaos, ¿dónde está? Aquí lo pone. Vale, en 2021 el Supremo Tribunal Federal determinó que en aquel proceso Moro fue parcial y ejerció una persecución política contra el expresidente y líder del Partido de los Trabajadores, que es Lula da Silva. Los jueces entendieron que cometió ilegalidades en la instrucción del proceso, usando arbitrariedades y hasta la pinchadura de teléfonos del equipo de abogados del expresidente. Buah. El entonces juez condenó a Lula en 2017 por la supuesta obtención de un apartamento de una constructora a cambio de contratos públicos y lo encarceló al año siguiente, lo que dejó al exmandatario afuera de las elecciones en las que terminó venciendo Bolsonaro. A continuación, Moro dejó la magistratura para asumir como ministro de Justicia del nuevo gobierno el 1 de enero de 2019. Claro, evidentemente, leyendo esto ya queda más claro el por qué tenían esas clarísimas dudas respecto a que Moro estuviera ejerciendo bien su papel. Que al final, ya digo, que en el Partido de los Trabajadores ha habido una cantidad de corrupción que no ha sido ni normal. Pero bueno. Y yo iba a decir algo y ahora se me ha ido, Tengo demasiada información en la cabeza con todo esto. Pero bueno. Hay... Vale, sí. Es muy importante aquí también entender lo que he comentado antes de que en Brasil la política está increíblemente polarizada, ¿de acuerdo? Derecha o izquierda. No hay más. No hay grises. Y sí que es cierto que Lula da Silva no es un personaje tan destacable o tan polémico en ese sentido, sobre todo después de haber sido liberado en la cárcel, que por cierto yo creía que ¿cómo decirlo? Ese estado de mártir, o sea, se me entiende, de haber entrado en la cárcel y luego ser sacado porque han hecho algo contra él, porque el procedimiento no ha sido regular, le vendría muy bien de cara a las elecciones, la verdad, porque la figura de mártir es algo que vende mucho, pero parece que no ha sido así. Y la cuestión es que en el otro lado tenemos a Bolsonaro, que es una figura mucho más polémica, que tiene muchísimas cosas, vamos a decir, que destacar. Muchísimas declaraciones, muchísimos hechos, de acuerdo, que se pueden destacar. Él, como digo, formó parte del ejército, se retiró, sí, en el 88 o así. Y aquí vemos en Neutral una serie de recopilaciones de polémicas suyas, polémicas de verdad, porque ha habido muchísimo
muchísimas fake news alrededor tanto de Lula como de Bolsonaro, la verdad. De los dos, quiero decir, vídeos manipulados, donde a lo mejor llegaban a un evento público y se oían abucheos y realmente esos abucheos no son reales, es un audio puesto después en el vídeo, etcétera, etcétera. Y aquí lo vemos, por ejemplo, esto sí que es verdad. Esta es muy buena. Cuando empezó la pandemia a entrar más fuerte en Brasil, cuando ya había 800.000 muertos, que se dice pronto, pero incluso para un país con no sé cuánto tendrá, 230 millones de personas, yo no sé cuántos tiene Brasil. Incluso para ellos son evidentemente unos números altísimos. Bolsonaro criticó que la gente tuviera miedo al virus y dijo, tenemos que dejar de ser un país de maricas. Y aquí hay un vídeo del Huffington Post en YouTube. Lamentos. Não adianta fugir disso. Lamento os mortos, lamento. Todos nós vamos morrer um dia. Aqui todo mundo vai morrer. Não adianta fugir disso, fugir da realidade. Tem que deixar de ser um país de maricas. O sea, no deja opción ahí a juzgar mal. O sea, literalmente dice que tenemos que dejar de ser un país de maricas. Él sí que fue siempre más negacionista no del virus, evidentemente, sino de la alarma social que se había generado con el virus. No quería aplicar esas sanciones, de hecho creo que no llegaron en Brasil a tener ninguna especie de pasaporte COVID ni nada en nombre de esa libertad de la gente. Y pues se murió, muchos ciudadanos brasileños murieron. Al final también yo entiendo que el mandato de Bolsonaro no ha sido demasiado fácil porque se está viviendo ahora una crisis generalizada a nivel global. Hemos salido del coronavirus y es cierto que eso es en parte también esos números negativos que pueda tener en cuanto a economía Jair Bolsonaro. Porque Lula da Silva en su periodo de presidencia, que fue, si no me equivoco, entre 2003 y 2010, era un periodo más de bonanza, donde en Brasil y otros países más pobres que los países medios de Occidente estaban en pleno crecimiento. Además es un exportador de materias primas muy importante, un exportador de alimentos importantísimo, y tuvo un crecimiento muy grande en ese momento. Fijaos, y en el 2020, cuando ocurrió un incendio enorme en el Amazonas, que esto también es verdad, se quemó 1,5 millones de hectáreas. Bolsonaro dijo que esas cifras eran mentira, y eso que las reconectó, lo pone aquí, el Proyecto Monitoreo de la Amazonia Andina. Y dijo eso, que esas cifras eran mentira, que no se queman porque se preserva por sí sola la selva amazónica, porque es un bosque húmedo. Esto ya es, no sé si es un alarde de ignorancia o que no se lo cree ni él e intenta escurrir el bulto, pero... Y aquí, por ejemplo, también otra polémica frase: nunca he golpeado a mi exmujer, pero ya tuve ganas de fusilarla varias veces. Eso en el año 2000. Y en 2003, que esta sí que es una cosa increíblemente grave, es cuando le dijo a una diputada: yo a usted no la violaría porque no se lo merece. O sea, espectacular. Y en cuanto al matrimonio homosexual, que esto me hace mucha gracia porque hay mucha gente de derechas que esgrime ese argumento de... Sí, no, se dice a la gente que es comunista, le dicen lo de tú eres comunista, pero el Che Guevara era homófobo, tal, que evidentemente pues es repudiable, me parece bien, pero luego tus figuras referentes en pleno 2022 son abiertamente homófobas y a ti te la suda completamente. Eso sí que es algo que no voy a llegar a entender. Saludos de Brasil, 30 millones de abstenciones acá, 30 millones de personas que no gustan de Bolsonaro ni de Lula. Yo tengo miedo del futuro. Sí, sucumba Santander. Eso que la abstención no ha sido tan alta, porque creo que han 79% de participación, pero es cierto que hay mucho descontento con la política y yo entiendo lo que quieres decir, porque al final que no voten 30 millones de personas, o sea, una abstención de 21% es muy importante, y en una sociedad tan polarizada, de o muy izquierda o muy derecha, yo sí que entiendo lo que aquí comentas, de que tengas miedo al futuro y que haya tanta gente descontenta, porque no hay tampoco una opción intermedia o una tercera vía. Así que
comprendo ahí ese miedo, también esa inestabilidad de cara al futuro y de esto que vamos a hablar ahora, de si aceptará Bolsonaro o no el resultado electoral. A ver, yo creo que tampoco ha hecho declaraciones tan fuertes o que den a entender tanto que Bolsonaro no va a aceptar los resultados electorales. La tercera vía era Ciro Gómez. Sí, pero no es cierto que Ciro Gómez lo hemos visto antes, no sé si ha sacado un 5%, un 4,5%. Es como aquí en España, que existían terceras vías hace 8 años, ahora ya porque está Podemos, está Vox, pero antes en España la tercera vía, no sé, el tercer partido más votado a lo mejor era Izquierda Unida y no llegaba a aglutinar casi porcentaje de votos. Pero sí, al final es eso, la tercera vía era Ciro Gómez, es posible, pero ya hemos visto que no ni se ha acercado en porcentaje de votos al final a los dos mayoritarios. En cuanto a la aceptación del resultado electoral, es eso que tampoco he visto que haya hecho declaraciones tan fuertes, pero sí que es cierto que hay un cierto miedo a la fragilidad quizás de la democracia en Brasil y hay cierto miedo de que Bolsonaro no acepte las elecciones, los resultados, si sale perdiendo. También hay que tener en cuenta que Jair Bolsonaro es un hombre que contenta mucho al ejército, es exmilitar y en ese aspecto es más fácil que pueda... Tengo miedo de que la población no acepte el resultado, los extremistas. Exacto, bueno, también evidentemente porque Bolsonaro con ese discurso puede incendiar, puede agitar a las masas y es lo que digo yo, que al final, pues eso, no acepten el resultado, igual que en su momento Trump tampoco lo aceptó. Incluso meses después de haber perdido seguía hablando de que había habido pucherazo, de que las elecciones estaban amañadas. Y si pasa eso, la verdad es que... No, sería muy preocupante. Y podría desencadenar en algo peor. Aquí vemos una frase que dijo él, que dice, solo Dios me puede sacar de la silla presidencial. Claro, y sí que ha hecho varios amagos sobre todo ya de ir preparando el terreno, diciendo que no se fía de cómo se recuentan los votos. Hubo un bulo de que una de las empresas, o la empresa que hace el recuento de votos en Brasil, está ligada a Lula. Al final... es un poco preparar el terreno para luego poder quejarse y que parezca que sea mínimamente legítimo, la verdad. Pero bueno. También, por cierto, esto es interesante. Trump, Netanyahu y Juan Guaidó muestran su apoyo al actual presidente. Vemos, todos están marcados por ese corte de derechas. También Orbán ha apoyado a Bolsonaro, como decíamos, sobre todo muy importante Donald Trump, que es como el perfil que más se le parece. A ver, ¿quién ha dicho? Ah, sí, Donald Trump decía, las personas de Brasil tenéis la oportunidad de elegir a un líder fantástico, un hombre fantástico, uno de los mejores presidentes de cualquier país del mundo, presidente Bolsonaro. Pues al final sí, se ve de qué pie cojea y cuál es el corte político que va con él. De un lado Bolsonaro un loco, de otro un corrupto que habla palabras bonitas. Las favelas continúan con hambre, imagino que será, ¿no? Fome, hambre, que no tienen para comer. Sí, es que también hay problemas estructurales en Brasil que gobierne Bolsonaro o gobierne Lula van a ser muy difíciles de paliar. Y hay que tener en cuenta, por ejemplo, el tema del hambre que habla Sucumba Santander, es muy interesante y está muy bien sacado ese tema. La verdad, porque Brasil es uno de los mayores exportadores de alimentos y en cambio era aproximadamente un 15% de la gente en Brasil. Sí, fome de comer, ¿no? Sería hambre. Creo que es fome, hambre, ¿no? Pero sí. Es un problema muy grande porque como el 15% de los brasileños tienen una alimentación muy por debajo de la recomendada. Si es eso, sí, se llama hambre en español. Y tienen una alimentación por debajo de lo recomendado y como comento es el mayor exportador, uno de los mayores exportadores de alimentos del mundo. O sea, me parece eso que es una barbaridad y que tiene esas herramientas Brasil, además con lo que ha crecido económicamente y su potencial como país, tiene esas herramientas para abastecer a su población y no lo hace. También, por ejemplo, creo que es que si gana Bolsonaro no va a pasar. Si gana Lula da Silva quizás se pueda hacer una
un cambio en el pago de los impuestos, en los tramos que se pagan, sobre todo las rentas más altas, porque creo que el tramo máximo es de cerca del 27%. En la política de impuestos esa reestructuración podría hacer que subiera más, porque al final, con un porcentaje tan bajo para las rentas más altas, el grueso de los gastos se lo está llevando la población que menos tiene. Era para los brasileños eso, pero lo exportan, pero al final sí, es la gente de Brasil la que se queda sin comer. Es una cosa que no tiene ningún sentido. Pero bueno, al final malos dirigentes hay en todos lados y Brasil no se libra. Como venimos de cara o tenemos de cara a la segunda vuelta, vamos a repasar un poco lo que viene a ser el programa. Lula da Silva, que parte como favorito, él sí que ha tenido siempre ese discurso. Sí, era para los alimentos, para los brasileños tener alimentos. Sí, eso debería. Porque al final yo creo que lo primero que tiene que hacer es intentar abastecer un país a sus propios ciudadanos y luego ya buscar el rédito económico exportando. Sobre todo cuando eres uno de los principales exportadores de alimentos. Pero vaya, a los dirigentes brasileños la población al final les importa poco. Igual que a los españoles, la española también. Quiero decir, en todos los países es igual la política. Y los políticos no miran por la gente. Lula da Silva siempre ha tenido ese discurso de protección al más pobre, de ayudas sociales, programas de ayudas sociales, también mucho el Amazonas, porque yo creo que ahí también él ha visto un vehículo de que como Bolsonaro es más, cuando sucedió toda la tragedia del incendio, etcétera, fue más Bolsonaro a minimizar los daños y como no preocuparse tanto por el Amazonas, pero yo creo que ahí Lula da Silva ha visto que puede ser el que ocupe ese lugar de preocupación en el electorado. Ha prometido el fin de la minería ilegal en territorios indígenas. Que eso es otra cosa aparte, que eso no tenemos problema en Europa en ese sentido, pero el trato a los indígenas en Brasil y en muchos sitios de Latinoamérica es paupérrimo. El gobierno necesita del pueblo pobre para que tenga la solución. También es cierto que eso es verdad, también. Porque al final a la izquierda, esto va a sonar raro que lo diga, pero a la izquierda le viene bien muchas veces, sobre todo cuando tiene ese discurso más vacío, o es una izquierda más en lo social que en lo económico, le viene bien el hablar de pobres y el que existan los pobres para poder presentarse como una solución. Eso sí que es verdad. Fijaos, aquí habla de que el programa de Lula es bastante pequeño, solo 21 páginas, y que lo que ha querido es repetir los éxitos del mandato 2003-2010 es como lo que ha prometido. Pero ya digo que al final son dos contextos totalmente distintos. Brasil sale de una pandemia, estamos en un momento de caída de mercados y de devaluación de la mayoría de monedas. No es un buen momento económico. En parte, como ya digo, por el COVID, que afectó a todos. Por tanto, no es lo mismo que entre 2003 y 2010, que hubo una época de crecimiento para esta clase de países. Entre sus propuestas se incluyen mantener los programas de renta Bolsa Familia para los más pobres, inversiones en educación y universidades, programas de sanidad y algunos de los éxitos más recordados en su gobierno. En el área laboral, donde el índice del desempleo ha bajado a 8,9, pero la calidad de los puestos viene empeorando. Lula planea una nueva legislación que garantice derechos en los nuevos modelos de trabajo autónomo, remoto y contratos por aplicaciones. Esto también es cierto, de que ha bajado el paro en Brasil, pero se comenta que ha sido en parte porque la calidad de esos trabajos también ha disminuido. Un poco también lo que yo creo que ha pasado en España, digo yo desde experiencia personal, de mis conocidos y mis allegados, sí, más facilidad de encontrar empleo quizás, la calidad de ese empleo es lo que ya es extremadamente dudoso. En el área de combustibles, el petista debe reanudar su vieja política de precios con una presencia estatal mayor en Petrobras y buscando distanciarse en esa área de problemas internacionales, como la guerra de Ucrania, que ha presionado los precios. También la guerra de Ucrania, aunque no les afecte tan directamente porque no están en Europa, no dependen del gas de Rusia, etcétera, etcétera, pues todo hay que decirlo, que no viene nada bien a nadie. Al final se encarece todo. Y yo sí que programa Bolsonaro. Quiero buscar el programa de Bolsonaro también porque pensaba que lo tenía aquí abierto. Y no sé, la verdad. Sí que sé que hay pues varias cosas de... Bolsonaro ha dado ayudas a algunos
sectores como por ejemplo el del taxi. En el taxi ha dado muchas ayudas, sobre todo recientemente, también en parte para captar votos, esto hay que decirlo. Aboga por legalización de las armas completamente. El programa electoral de Bolsonaro, aquí vemos, y en el país también. Ese Bolsa Familia es una manutención de la pobreza. El pueblo no se manifiesta por eso. Piensan que es un favor. Ya, a ver, vienen bien esas ayudas sociales para la gente que no tiene, pero también hay que intentar que esa gente pueda tener las condiciones materiales y reales para poder no depender de ayudas del Estado al final. O sea, está bien esas ayudas a gente pobre, pero no se tiene que quedar puramente ahí. Tienen que tener políticas que vayan mucho más allá. El auxilio emergencial en pandemia es lo mismo. Vale. El programa político de Bolsonaro en economía: fomentar el emprendedurismo y el empleo, mediante la reducción de trámites burocráticos y un mercado de trabajo seguro y flexible, en el que ni empresas ni sindicatos ejerzan prácticas monopólicas. Esto, a ver, es más fácil decirlo que hacerlo, porque al final, sobre todo, lo que sí que yo creo que es fácil de hacer, y en España también deberían hacer, es la reducción de trámites burocráticos. Eso sí que es cierto, que hay veces que la burocracia es excesivamente grande, o sea, de innecesaria. Entre los sectores que más atención reciben están la minería, que considera indispensable, y el agronegocio. Al mismo tiempo defiende privatización de empresas paraestales como Electrobras, impulsada durante su mandato para centrar la atención del gobierno en lo que considera sus principales responsabilidades: salud y educación. Sí, es un programa muy de derechas al final, muy liberal. Privatización de empresas del Estado. Eso sabemos que acaba como acaba. Muchas veces los gobiernos de derechas hacen ineficientes empresas públicas para malvenderlas a amigos o gente importante de turno, y acaban siendo igual de ineficientes. En impuestos, continuar con un proceso de ajuste fiscal en el mediano y largo plazo para reducir el peso de la deuda. Con todo, el candidato dice que si la economía lo permite, quiere ampliar las exenciones al impuesto de la renta para los que cobran hasta 6.000 reales mensuales. Pues eso sí que me parece bien, el hecho de la bajada de impuestos, exención de rentas para gente que sea de tramos bajos, que es lo opuesto, por ejemplo, que hace la derecha aquí en España, que le reduce los impuestos a los tramos altos. Y en política social, la agenda social se centra en la familia, que considera la primera y más importante institución de generación de vida y promoción de la libertad. Sí, aquí en el aspecto social es donde sí que nos chirría mucho más, sobre todo aquí en España, Jair Bolsonaro, quizás por su homofobia, también ha tenido frases racistas. Sobre todo el tema del aborto, él es completamente antiaborto. Recuerdo el caso de una niña de 11 años en Brasil, que quedó embarazada, evidentemente fruto de una violación, evidentemente. Y Bolsonaro dijo públicamente en un, no sé, un mitin, una charla, lo que fuera, estaba en un escenario delante de mucho público, y dijo que no se podía interrumpir esa vida porque, joder, era la vida de una persona y que eso prima. Y su opción era forzar a dar a luz a una niña de 11 años que había sido violada. Propone fortalecer los programas dirigidos a mujeres, como la ampliación de los horarios de las guarderías para garantizar la vida desde la concepción. Vemos su idea de eso, de la vida desde la concepción. Bolsonaro, aliado de los evangélicos, su mujer es evangélica, Michelle Bolsonaro, destaca el combate a la discriminación religiosa. Sobre los pueblos indígenas habla de respetar sus tradiciones siempre y cuando no violen los derechos humanos. Por otro lado, el actual presidente aclara que su intención es mantener Auxilio Brasil, el apoyo mensual de 600 reales, unos $110, a partir de enero del próximo año. Que esto es lo que, claro, lo que comentabas, Sucumba Santander de Auxilio Brasil. De acuerdo. No lo conocía, la verdad. Muy bien. Es cobrando a nosotros multas si no votas, no justificas, para que usted mire cómo es la corrupción interna. Que si no votas sin justificación, sí, ya lo hemos comentado, que es obligatorio si tienes entre 18 y 69 años. Que es obligatorio votar y si no te multan. Medio ambiente, pese al aumento de la deforestación, que eso también es algo que le ha achacado mucho a Bolsonaro, que ha estado cargándose el Amazonas.
El programa afirma que es un asunto de la más alta importancia y propone contratar a 6.000 bomberos para incendios forestales y ampliar las operaciones de combate contra deforestación en todos los ecosistemas, así como dar incentivos económicos a los habitantes que protejan la selva. Por otro lado, el candidato apuesta por desarrollar el potencial energético limpio de Brasil, con el impulso de las centrales eólicas en el mar y el hidrógeno verde. En cuanto a diplomacia, enfocar la política exterior a la generación de empleo en Brasil y atracción de inversores. ¿De acuerdo? En cuanto a las alianzas multilaterales, la entrada de Brasil en la OCDE y en la Asociación Europea de Libre Comercio, un grupo de economías europeas de peso menor. Señala la importancia de reducir la dependencia exterior para estar menos expuestos al impacto de conflictos como la guerra de Ucrania. Bolsonaro es un crítico frecuente de Venezuela y Nicaragua. Sí, evidentemente critica esas opciones opuestas de izquierdas. En cuanto al poder autoabastecerse, pues la verdad es que es una idea que a mí no me parece nada mal, sobre todo ahora que estamos viendo que ser tan dependiente de recursos externos te puede pasar factura en caso de, por ejemplo, como es este caso, conflicto bélico con Ucrania. Y de hecho, por ejemplo, España, que tiene plantas de tratamiento de gas licuado para volver a hacerlo gas normal y que pueda ser utilizado, ahora puede venir muy bien. Y eso viene de la época de Franco, porque Franco no quería ser tan dependiente del exterior y pues creó esas estructuras, digamos, muchas veces para poder ser más independiente de cara al resto de países, y a España particularmente le ha venido bien. Por último, yo sí que quería añadir, seguramente hay muchas cosas que me dejo porque pues tengo mucha información y voy aquí improvisando, es el hecho del que no es como aquí en Europa la importancia que tiene en Latinoamérica en general y en Brasil en particular la religión. También en la política. Como he comentado, la mujer de Bolsonaro es evangelista, ha traído por ahí mucho voto evangelista. Él es católico apostólico romano, un practicante firmemente. También ha traído mucho voto de los católicos, porque él defiende la religión y ya lo hemos leído, que no quiere lo que él llama discriminación religiosa. Pues que Lula da Silva también se ha aproximado mucho a los grupos religiosos de las religiones mayoritarias de Brasil. Ya ha hecho encuentros con ellos, eventos. Es decir, que al final no es que la izquierda sea atea o agnóstica en este país en cuanto a su naturaleza, no como aquí en España, que la religión en un partido muy de izquierdas, en un candidato muy de izquierdas, en principio no entra. En Brasil sí. Ya lo hemos comentado en anteriores vídeos, en anteriores streams, que en América Latina en ese aspecto es muy distinto y no se puede juzgar desde el ojo europeo. Entonces también es muy importante. De hecho, muchos, por ejemplo, futbolistas que han apoyado a Lula, digo ya, a Bolsonaro, ha sido precisamente porque son muy religiosos, como es el caso de Neymar, como es el caso de Dani Alves. Por cierto, Hasbullah, la cuenta de NFTs de Hasbullah en Twitter también apoyó a Bolsonaro, pero eso no sé por qué es. Franco Juche. Para el 90% de los brasileños, Putin es un loco, pero Bolsonaro no habla eso por necesidad de Rusia, por BRICS. Claro, sí. Claro, porque es... en BRICS también está Rusia, es Brasil, Rusia... Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. De acuerdo, sí, claro. O sea, vale. La opinión popular en Brasil quizá es muy contraria a lo que sería la figura de Putin, pero en este caso no habla de él mal. Nos está queriendo decir aquí Sucumba Santander, no habla de él mal Bolsonaro en público por si acaso en el futuro necesita algún tipo de alianza o necesita de alguna forma pedir algún favor a Rusia. A ver, en parte geoestratégicamente es inteligente el movimiento, todo hay que decirlo. Y estos son los repasos que tenemos de Brasil y no podemos saber nada más hasta que se haga la segunda vuelta. Todo lo demás que toque será elucubrar. Al final sí ha habido esa segunda vuelta, como hemos comentado, hemos repasado un poco los candidatos, sus programas electorales, cómo viene la vuelta y veré si a mí sí que me da para hacer la vuelta en directo.